Cosas que me recuerdan a Cuba. Realmente no hay muchas, pero haciendo memoria, a lo largo de este tiempo viviendo aquí en Uruguay, en muchísimas ocasiones yo he dicho, oye hermano, esto me recuerda mucho a Cuba. Es como si estuviera caminando por las calles de La Habana, es como si estuviera en mi casa, me recuerda aquel día. Y bueno, el hecho de recordar es algo natural en los seres humanos, pero creo yo que en el proceso de vida de un inmigrante, en el proceso de adaptarse a la nueva realidad, el hecho de recordar lo que vivimos y transportarlo, ¿no?, a la realidad que estamos viviendo en este entonces, el simple hecho de caminar por una calle y decir, hermano, esto es como si yo estuviera en mi casa, es verdaderamente interesante. Por eso hoy quiero hacer un repaso de esas cosas que a veces yo he dicho, hermano, es como si yo estuviera en Cuba, ¿esto qué cosa es? Y de lo primero que quiero hablar es de la ciudad de Montevideo. Yo con Montevideo tengo sentimientos raros. Verdaderamente es una ciudad que si tú te pones a ver a fondo todas las ventajas que tiene vivir en la capital de un país, tú dices, óyeme, no sería mala idea irnos a vivir para Montevideo. Y más nosotros que vivimos de las redes sociales, o sea, hay más movimiento, hay más personas, más lugares para ir, más contenido para grabar. Por eso te digo que tengo muchos sentimientos encontrados con Montevideo. No sé, es como una relación ahí bien rara, bien extraña, de que a la vez me gusta, pero a la misma vez luego me pongo a pensar en todas las cosas positivas que tiene vivir aquí en Maldonado y realmente lo pongo en una balanza y digo, bueno, por el momento vamos a seguir viviendo en Maldonado. Y digo por el momento porque la vida es como es y no sabemos realmente qué nos depara el destino. Nosotros podemos trabajar en base a metas y objetivos que cumplir, pero a veces vienen cosas así porque tú estás trabajando y de repente te cae un trabajo en Montevideo que tienes que irte a vivir para ahí. Bueno, uno nunca sabe, pero Montevideo es de esas ciudades que a veces cuando voy caminando por algunos lugares yo digo, hermano, esto es como si fuese La Habana. Estoy caminando por La Habana, no sé si es la sensación de estar ahí y de que las calles se parezcan un poco, de que la arquitectura de muchos edificios sea similar y tú decir, óyeme, esto tiene cierta similitud con La Habana. Por supuesto, son dos capitales que en la actualidad es imposible compararlas. La Habana está destruida por completo, o sea, ahí no hay una infraestructura de absolutamente nada. Pero ya te digo, son sensaciones raras que sentimos las personas cuando salimos de nuestro lugar donde crecimos, por donde caminamos toda una vida. De repente salimos, abandonamos todo eso y solo se quedan los recuerdos. Llegas a un lugar nuevo y siempre estás buscando esa similitud en todos lados. Al menos esa experiencia, esa sensación de caminar por Montevideo y yo decir, oh hermano, esto se parece mucho a La Habana, cuando realmente son bien diferentes las dos ciudades, se manejan de forma diferente, tienen muchas cosas parecidas, pero por favor, el contraste es enorme entre una capital que se quedó detenida en el tiempo como es La Habana, que en su momento sí fue una joya de la arquitectura, una joya del progreso, del avance. Y bueno, hoy Montevideo es la capital de Uruguay, un país que dentro del continente americano pues está creciendo y con todas las cosas que te pueden contar las personas que viven en Montevideo, negativas que pueden ver de la propia ciudad, tú caminas por ahí y te das cuenta de que bueno, sí, tiene sus cosas, pero también hay otras que son para valorar muchísimo. Por eso es que te digo que, bueno, se parecen un poco a La Habana, vaya, no te digo que sean similares, o por lo menos cuando yo he caminado por ahí, por sus calles, por los barrios, a veces digo, esto se parece mucho a La Habana en algunos aspectos, o no sé si es esa sensación psicológica, por decirlo de alguna manera, no sé si ese término está bien usarlo de esta forma, y decirle, hermano, parece que estoy caminando en La Habana, no sé, me da esa rara sensación y cuando tú te pones a ver a fondo es totalmente diferente, pero sí, me sucede muchísimo cuando voy a Montevideo que digo, oh hermano, pero me parece estar caminando por La Habana, esto realmente es increíble, la verdad. Cierto, a veces cuando voy caminando por Maldonado, en estos días donde hay pocas personas en la calle, me parece muchísimo estar caminando por lugares como Guanabacoa o Regla, pero por supuesto que, bueno, lo que te contaba del contraste.
Aquí en Maldonado las calles, las aceras bien arregladas, las calles limpias, sobre todo el césped cortado, y los edificios, bueno, las personas que tienen dinero para poder mantenerlo, pues lo mantienen. Y no, o sea, en infraestructura, quiero decirte, como que no se parecen mucho, pero cuando yo voy caminando por ahí, siento esa rara sensación de estar caminando y decir, hermano, esto se parece muchísimo a un día que yo fui por no sé qué tal lugar. Óiganme, ahora mismo en los comentarios, yo creo que todas las personas que son inmigrantes, que estoy seguro que en la audiencia hay muchísimo, porque la comunidad cubana que nos sigue a nosotros, que vive en Estados Unidos, pues bueno, todos son inmigrantes, o por lo menos la mayoría, capaz que alguien haya nacido ahí. Pero estoy convencido que esto que me sucede a mí también les puede pasar a ustedes, o les ha pasado, de estar caminando por algún lugar y por mucho que sea la diferencia entre un lugar y otro, decir, oye, esto es como si yo estuviera caminando por mi barrio. Díganme en los comentarios si esto les ha pasado o soy yo que no sé. La otra sensación de estar o de, bueno, decir, bueno, esto me recuerda muchísimo a aquel día que yo estaba caminando por tal lugar, es cuando voy al puerto de Punta del Este. A ver, en Cuba no hay un lugar parecido a ese en ningún momento, pero hay detalles en el puerto de Punta del Este que a mí me hacen recordar muchísimo a esos momentos de mi vida cuando yo iba a un pueblito bien humilde que hay ahí al este de La Habana, que se llama Cojímar. Un pueblito humilde pero con una historia súper amplia, súper increíble. Y bueno, hoy en día, como todo en Cuba, o sea, está demacrado, la infraestructura es súper pobre, deteriorado todo. En fin, lo de siempre que pasa en Cuba. Pero ya te digo, es un lugar muy sumamente histórico. Para que tengan un nivel de idea, Ernest Hemingway vivió un tiempo en Cojímar, escribió parte de sus novelas ahí, pescó, bueno, aquello es una locura. Y como les estaba comentando, pues es un pueblo, pero un pueblo pesquero. Pueblo pesquero al fin tiene su magia, su cosa. La gente que sabe apreciar la vida de esta manera se va a dar cuenta de cuando tú vas a un lugar, tú dices, bueno, esto ya ok, es un barrio igual que otro. Pero cuando tú llegas a estos lugarcitos así, que tienen su historia, su magia, tú dices, oh hermano, esto me da paz, me da tranquilidad. Y uno de esos detalles del pueblo de Cojímar, que en Punta del Este yo lo he sentido, ha sido ese olor a mar, ese olor a pescado. Que no te estoy hablando en plan, uy, qué asco, huele a pescado, no quiero estar aquí. No te estoy hablando de ese olor. Te estoy hablando del típico olor a pueblo pesquero. Ese ambiente, no sé, de tú poder respirar y sentir el salitre, de tú decir, oh hermano, qué ambientazo hay aquí. Y ver los pescados ahí, los pescadores, por supuesto. Estamos hablando de que en Punta del Este todo es totalmente diferente, hay muchísimo más desarrollo, van turistas, todo está súper nítido, súper cuidado, súper lindo, hay un muelle enorme, tú ves ahí en el muelle embarcaciones pues de lujo, yates, de gente con mucho dinero, y cuando tú te transportas a Cojímar es totalmente diferente. Pero esa sensación de tú caminar por ahí y sentir ese olor a mar, por lo menos yo lo recuerdo muchísimo cuando yo era niño e iba con mi abuelo a cogerle el ponche a la bicicleta a una ponchera que había ahí en Cojímar, o cuando iba con mi mamá a comprar croquetas de pescado. Esto es increíble. Croquetas de pescado, familia. Ahí en Cojímar hay un muelle, un pequeñito muelle, pero no se puede entrar, ¿ya? Y lo otro que hay es un puente, que es el puente que pasa por encima del río Cojímar. En esa área de ahí, ya te digo, gente, eso está súper feo hoy en día, súper triste. Pero cuando yo era niño eso estaba un poquitico más cuidado. Ya la playa que había ahí, pues no estaba tan llena de hierba. Se podía caminar, incluso había una pequeña calle. Hoy no existe nada de eso, ¿ok? El punto pesquero ahí está horrible. El puente, no sé si ahora mismo se pueda pasar por arriba de él. Hace más de 15 años que lo hicieron nuevo y más nunca lo arreglaron. En fin, un desastre todo. Pero ya te digo, cuando yo voy al muelle de Punta del Este, yo a veces siento ese olor a mar. Y yo digo, no hermano, es como estar aquí.
O sea, es el mismo olor al que siento cuando tú caminas por Kojima, que tienes el mar ahí a 1 metro de ti y tú decís, no, qué maravilla esto. Es una sensación, señores, increíble. O sea, grabar este video. O sea, ahora mismo te estoy poniendo imágenes y te estoy hablando con voz en off. Bien. Pero el hecho de grabarte y comentarte todo esto, te juro que me transporta a ese momento de mi vida. Debo decir, wow, hermano, esto me recuerda mucho cuando iba a comprar croquetas de pescado, increíble. 5 pesos costaban, familia. 5 pesos en aquel entonces eran 25 centavos dólar. Es una locura. Pero bueno, o sea, me recuerda muchísimo, muchísimo a todos esos momentos y nada. Ojalá algún día Kojima vuelva a tener esplendor y capaz que no parecerse a Punta del Este porque bueno, no tiene las mismas características geográficas, no es una península, pero vuelva a tener un poco de esplendor, o por lo menos parecido a la organización que hay en el muelle de Punta del Este. Los amigos que siguen mi trabajo desde hace mucho tiempo saben de sobra que yo soy un amante de la naturaleza. O sea, a mí me gusta el campo. Es una cosa que mi abuelo me enseñó a mí desde niño. El hecho de ir al campo. Vaya, tengo que confesarte de que siendo niño, capaz que no sé, no recuerdo bien la edad, pero sí tengo los pensamientos en la mente y bueno, en fin, que me acuerdo. No sé la edad de verdad, cuándo era que iba a la finca de mi abuelo. Pero él siempre me inculcó el aquello de trabajar en el campo. Él me decía de que si tú trabajabas la tierra, pues tú siempre ibas a tener alimentos, que es lo más básico que necesita para poder vivir el ser humano. Bueno, en la finca, como yo le conocía, la pequeña parcela de tierra que todavía tiene mi familia ahí en la zona 5 en Alamar, pues bueno, él cuando estaba vivo me llevaba a sembrar. Nosotros sembrábamos mata de tomate, girasoles, lechuga, tenía árboles de aguacate, de mango, de coco, teníamos guayaba, muchísimas cosas ahí sembradas y la verdad daba sus cositas a la finca. Mira, muchas matas de plátano también. Realmente daba su fruto, ¿cómo que no? Y bueno, te confieso de que no me gustaba mucho el hecho de ir ahí, porque un niño al fin quería estar todo el tiempo jugando, pero no era una cosa que era desagradable del todo ir ahí. Verdaderamente me gustaba mucho el hecho de ir a regar las plantas, de sembrarlas. Y bueno, mi abuelo siempre estuvo arriba de mí para eso y yo cuando podía me le escapaba, ¿no? ¿Para qué mentirte? Pero sí me gustaba mucho ir a la finca. Realmente era algo que disfrutaba muchísimo. Bueno, al parecer ese amor a la naturaleza que mi abuelo me inculcó hizo que después que yo creciera y empezara a conocer un poco los campos de Cuba, pues me enamorara un poco más de lo que viene siendo el verdadero valor de nuestro país, de Cuba, que es su tierra, su campo. Es algo bien hermoso, la verdad, es algo súper, y que es de las cosas que más me gusta a mí. No te voy a decir de que logré recorrer todo el país porque ahí están los videos y fuimos a la provincia de Granma, fuimos a la provincia de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas, Camagüey. Fuimos a Ciego de Ávila, que el video no está en el canal, pero sí fui a Ciego de Ávila. Fuimos a la provincia de Villa Clara, fuimos a Matanzas y bueno, La Habana. También fui a Pinar del Río, pero era cuando fui adolescente, entonces no tenía canal de YouTube ni... Bueno, en Cuba no había ni internet para cuando aquello, imagínate tú. En fin, que conocí bastante Cuba, por lo menos la mitad del país sí la logré recorrer. Y lo que más disfrutaba eran los campos de Cuba. O sea, no había un lugar donde yo llegara que yo me quedara fascinado con el verdor, las montañas, los mogotes. Bueno, realmente era algo muy bonito, muy lindo. Ir por el tren. Ya estoy hablando que el tren se demora, que es una locura, ¿ya? Pero como yo disfruto la vida de otra manera, no siempre estoy ahí arriba de lo mal hecho. Bueno, mirando por la ventana, cuando era de día, yo disfrutaba realmente el campo, porque a veces habían momentos en la travesía del tren que no solamente eran cañaverales o maraú o hierba, cosas así, no. Habían veces que era pues una montañita y verdaderamente estaba muy bonito. Cuando yo llegué aquí a Uruguay, yo había investigado un poco de este país, pero no me había percatado, o sea, nunca me habían salido videos del Uruguay natural. El Uruguay natural creo que es un eslogan que utiliza el Ministerio de Turismo. Bueno, realmente a mí lo que más me ha gustado a mí de este país es lo natural. O sea, el hecho de ir a estos lugares así, que no hay nadie viviendo ahí, o si hay gente viviendo es un silencio increíble. Respetan muchísimo esa parte de la naturaleza
yo sé que lo estoy viendo desde el punto de vista de un inmigrante. Capaz que un uruguayo te comenta esto y te va a decir, no, pero es que han destruido tal cerro, han hecho casas donde no se debe. Y sí, ok, es la opinión de ustedes. Imagínate, no podemos ver una misma situación de la misma manera. O sea, estoy viendo con mis ojos. Ustedes sienten muchísimo más por este país que yo. Capaz que en algún momento llegamos a tener el mismo sentimiento, porque bueno, yo considero Uruguay como mi segunda patria, porque es donde vine a ser libre, donde vine a conocer qué cosa es realmente ser una persona con dignidad, con poder decir, oye, vamos a salir adelante, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que nadie te molesta. Y realmente yo adoro este país. Pero no puede ser la misma, digamos, opinión de alguien que vive, por ejemplo, en un lugar y ve cómo ha sido invadido por casas, a lo que veo yo que digo, bueno, mira, ahí viven gente, viste, sin conocer un poco la historia. El mismo hecho, por ejemplo, acá en Maldonado hay una zona que se llama Punta Ballena, que tengo que ir a grabar un video específicamente de Punta Ballena. Y en Punta Ballena pues quieren hacer como un movimiento inmobiliario, quieren construir unas casas ahí, en lo que viene siendo la punta en sí de la ballena, y hay gente que ha protestado, que se ha quejado y todo eso, y como que están en un pequeño juicio o algo así, para ver si se puede construir o no. Ya te digo, yo veo eso y ok, ojalá que se mantuviera la belleza del lugar natural para el disfrute de todos, pero capaz que haya gente que esté de acuerdo con eso, capaz que haya gente que te pueda dar otra opinión, algo diferente. Las mismas personas que nacieron ahí, estoy convencido que no les gustaría que eso estuviera invadido. Bueno, son muchísimos puntos de vista, a eso era lo que yo me estaba refiriendo. Pero el hecho del Uruguay natural, esto a mí me encanta. Pero cuando yo llegué a este país y me di cuenta que aquí el turismo natural pues tenía bastante valor, que había lugares donde tú podías subir, como son los cerros, caminar, hacer senderismo. Hermano, a mí el senderismo me encanta. El hecho de caminar por dentro de la naturaleza, estar rodeado de plantas, las aves cantando, ver agua corriendo por el suelo porque llovió y entonces se escurre y crea pequeños riachuelos. Gente, eso es algo hermoso. Por lo menos yo lo valoro muchísimo. A mí me encanta el hecho del Uruguay natural. Te digo que soy de esos ermitaños que quieren vivir solamente en el bosque, que no haya un humano por al lado. Tampoco así, digamos que disfruto todo, pero si me das a escoger, me quedo con el campo. Y realmente cada vez que voy a estos lugares, a subir un cerro, a Pueblo Edén, a este tipo de sitios así, a disfrutar de lo que viene siendo la propia naturaleza, me encanta. Me transporta a esos momentos en los que yo estaba en la finca o cuando iba a las provincias, que el ómnibus pasaba por la carretera central y todo era mata. Bueno, con mata me estoy refiriendo a maleza, árboles, verde, ¿ok? Naturaleza pura. Los cubanos le llamamos mata a una planta. Bien, entonces, gente, eso me transporta muchísimo a Cuba y me recuerda muchísimo a Cuba, porque allá, ya les digo, mi país es un país que se quedó parado en el tiempo, entonces se ha construido muy pocas cosas. Y lo natural, el bosque, la naturaleza, las plantas, los ríos, que están bien intrincados, todo eso se puede decir que está virgen. Hay algunos paraísos naturales que están protegidos o que se ha hecho esto que allá le llaman ecoturismo y se puede visitar, como los Topecoyante, una que otra cueva, algunas que otras caídas de agua. Y sí, se hace, pero quedan otras que son prácticamente vírgenes, porque ahí lo que van son muy pocos turistas al año, porque son los que tienen dinero para poder ir ahí. Entonces es una, digamos, situación bien similar. Aquí en Uruguay se trata de respetar bastante la naturaleza, independientemente de estas situaciones que existen aquí, como la de Punta Ballena que les estuve comentando. Pero cuando tú vas a los lugares, al interior del país, y te pones a ver la naturaleza, te das cuenta de que es una joya. Los cerros, los ríos, todas las formaciones. No, te estoy hablando que realmente es algo bien bonito y que a mí me gusta mucho y me recuerda bastante a Cuba. Dos cosas que tienen que ver con la comida. O sea, esto no podía dejar de mencionarlo. Aquí en el canal hay una gran comunidad de tambucheros. ¿Qué cosas son los tambucheros? Porque capaz que tú estés viendo esta cara por primera vez y tú digas, bueno, hermano, ¿qué cosa es un tambuchero? Un tambuchero es una persona que le gusta comer mucho, ¿ya? Yo soy tambuchero porque me encanta comer.
En el canal hay muchos tambucheros porque una de las secciones del canal, o por lo menos el fragmento de los videos o videos que esté relacionado con la comida, o por lo menos estamos grabando en X determinado lugar y de repente probamos la gastronomía local, a ver qué tal está, y a la gente le encanta todo eso. Bueno, la comida uruguaya, la de toda la vida, no tiene mucho que ver con la cubana. La cubana es un poco más, no sé, de arroz, de frijoles y cosas de esas. Aquí es mucho más de carne y de pastas, ¿bien? Entonces, bueno, también en invierno se hacen cazuelas y lo que viene siendo un caldo de toda la vida con carne, le ponen vegetales, vianda y eso, pero tiene otra manera. Ya no tiene mucho que ver con el ajiaco cubano ni nada por el estilo. Digamos que aquí la gastronomía es un poco más uruguaya e italiana y la cubana es un poco más cubana y española. Entonces son diferentes. Pero, ¿qué pasa, bro? El cubano al fin tiene que tomar café, hombre. Y mira, una cosa que me recuerda mucho a Cuba es el hecho de incluso tener mi propia cafetera. Se las he mostrado en otras oportunidades, caballero. Pero no te estoy hablando del simple hecho de tomar café. Porque cada vez que yo tomo café no me acuerdo en Cuba. Porque cada vez que yo tomo café no me recuerda a Cuba. Porque me lo tomo por la mañana, me pongo a leer. Y a esa hora de la mañana no me acuerdo de eso. Tengo el cerebro en otras funciones. Pero cuando yo hago café, queda el olor a café en la casa. Y a mí me recuerda muchísimo a la casa donde vive ahora mismo mi tía, que es la casa de mi abuelo, la que mi abuelo construyó y bueno, la que él pagó y la que era su casa, que ahora es de mi tía y de mi mamá. Bueno, la casa de mi tía. Mi tía es una mujer que toma mucho café. Y digamos que no me enseñó el vicio del café porque yo siempre estaba ahí husmeándole, pero sí me daba café a escondida de mi mamá porque mi mamá no quería que yo tomara café, pero terminé siendo un cafetero nato. Yo digo que la mayoría de los cubanos les gusta el café. Es la bebida más consumida del planeta, pero existen personas, seres humanos como Claudia, que no lo toman. Es normal, esto es cuestión de gusto, no tiene por qué gustarte. Pero yo de niño tomaba café. El hecho es que cuando tú haces café, se queda el aroma a café en la casa. Por lo menos aquí se queda. Y cuando yo regreso del gimnasio, 9:30 de la mañana aproximadamente, entro y lo primero que me viene así es el olor a café. Y yo, Dios, hermano, qué cosa más rica. Cuando tú entras a casa de mi tía y colaron café, como se dice en Cuba, colar café, pues te entra ese olor así a café y eso a mí me encanta. A mí esa casa me gusta mucho porque, bueno, viví ahí 18 años de mi vida y imagínate tú, caballero, crecí ahí, entonces esa casa a mí me encanta. Y ese olor a café casi siempre estaba, porque mi abuelo se despertaba a 4 de la mañana y quién le iba a decir al señor, de que no se pusiera a hacer café a esa hora. Yo me despertaba con el olor a café todas las mañanas y eso a mí me encanta. Y como les dije a inicios del video, si se quedaban hasta el final iban a tener una sorpresa. La sorpresa de este video también está relacionada con la comida y es algo que a mí me recuerda muchísimo a Cuba y es otro producto que digamos es una cosa súper básica en las cafeterías cubanas, en los merenderos, en el kiosquito de la esquina de tu casa que tú vas a comprarte un caramelo. Bueno, en Cuba no hay caramelo, pero hay algunas cafeterías, o por lo menos te la puedes encontrar todavía por ahí, la gente que lo vende, y es maní molido. Papo, una tableta de maní molido en Cuba es como, no sé, ubícate un hot dog en Estados Unidos, que digo yo que sea lo más básico, ¿no? O un caramelo muy básico, algo muy tradicional. Por ejemplo, aquí en Uruguay o Argentina, un alfajor. Como te encuentras un alfajor en cualquier lugar, o sea, negocio que no venda alfajores, por favor, ¿qué estás haciendo? En Cuba, negocio, cafetería que no venda maní molido, colega, ¿qué metes? ¿Me entiendes? Entonces, tú necesitas vender sí o sí maní molido. ¿Qué sucede? Que ocurrió un giro dramático en los acontecimientos y no están vendiendo maní molido en Uruguay. Eso me alegra mucho porque capaz que podemos venderlos nosotros. Yo siempre tratando de capitalizar todo. A Claudia se le ocurrió la idea y señores, esto está bueno. ¿Me entienden? Miren, la otra vez yo intenté hacer maní molido. No funcionó, tremenda porquería. Parece que no lo hice bien. Para empezar, el maní lo tosté yo. Me quedó muy tostado y sabía horrible. Le eché demasiado azúcar y sabía muy dulce. Ubícate una cosa. Pasada de cocinada, muy tostada y muy dulce, o sea, una cosa vomitiva. Bueno, no me lo pude comer, ¿ya? Pero en esta oportunidad, Claudia se despierta con un ánimo de cocinera. Me dijo, no, mira, tengo ganas de comer
maní molido. Le dije, bueno, la otra vez yo lo intenté, hazlo tú. Bueno, señores, miren para acá. Al final, ¿dónde está el maní molido? Mira para acá. Salió el maní molido. Lo tenemos acá. Mira para acá. Esto es una sorpresa. ¿Ya? A mí a veces me gusta salirme de lo que tengo planificado hablar y mostrarle otras cositas. Todo el proceso de producción de este magnífico socotroco de maní molido, pues lo vas a poder ver en el canal de Máquina y Claudia, que es un canal que tengo en conjunto con Claudia, que es mi pareja y, bueno, mi compañera de vida. Entonces, gente, estas fueron algunas de las cosas que me recuerdan a Cuba. Creo que la mayoría están relacionadas con recuerdos que tengo de mi infancia y, bueno, aspectos de la vida que viví, recuerdos que están arraigados aquí en mi cerebro y que cuando siento alguno, no sé, de estas cosas como el olor, algo que veo que se me asemeja mucho, siempre estoy diciendo, coño, eso se parece a Cuba. No sé, yo tengo la fe y la esperanza de que en algún momento voy a regresar a mi isla libre ya de comunismo y de dictadura sobre todo. Y no sé, tengo esa sensación rara en el cuerpo, como que pronto, hermano, como que toda mi vida no voy a estar vagando por el mundo, por más que te diga que considero a Uruguay mi casa también. Aquí he sido muy bien recibido, tengo amistades ya, pero la tierra de uno es la tierra de uno, caballero, eso no se puede negar. Hay gente que no, hay gente que más nunca va a ir a Cuba, pero yo sí, apenas aquello se arregle, o por lo menos esa gente salga del poder, yo voy para allá. Que vamos a pasar trabajo al inicio para poder arreglarla, está bien, hermano, pero es como todo, ¿ok? Nada, gente, que me meto en otros temas. Espero de corazón que este video les haya gustado. De verdad que sí, a mí me gusta hacerlo. Recuerda que estamos haciendo el reto de los 100.000 suscriptores. Vamos bien, vamos bien. Yo sé que para fin de año nos van a faltar muy poquitos suscriptores y que vamos a tener que hacer un super maratón. Pero hombre, está valiendo la pena decirle a la gente, hermano, si pediste un paquete al mensajero, brother, gracias, toma la propina y suscríbete al canal de Frank en Máquina. Cada día estamos más cerca de la meta. Llevamos, enero, febrero, marzo y abril, 4 meses consecutivos subiendo más suscriptores que el mes anterior. O sea, ubícate, subimos suscriptores en enero, en febrero más que en enero, en marzo más que en febrero y más que en enero, y en abril más que en marzo, más que en febrero y más que en enero. Quiere decir que está funcionando. Por favor, suscríbete al canal de Frank en Máquina. Dale un like al video, eso es directamente proporcional al número de vistas. Mientras más like tú le des al video, ábrete 40 cuentas, le doy like. Nada, mentira, dale like al video, en serio, lo miraste, pum, le diste like, dejame un comentario de abajo y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad, a ver dónde va a ser la siguiente aventura. ¿Ok? Chao, chao.